Hola, hoy les voy a hablar sobre la definición y vamos a contextualizar lo que significa grupos vulnerables. Para poder entender la vulnerabilidad, vamos a conceptualizar la palabra vulnerabilidad. Desde la perspectiva general, el término vulnerabilidad se identifica con fragilidad, escasa capacidad de defensa ante riesgos eminentes. Así se puede decir que una persona está muy vulnerable o que ante una situación complicada e inesperada, alguien con reducida capacidad de respuesta es vulnerable. De esta manera, la vulnerabilidad está relacionada con la capacidad que una persona, grupo o comunidad tenga para advertir, resistir y recuperarse de un riesgo próximo. En sentido etimológico, el término vulnerable expresa la susceptibilidad o probabilidad de ser herido, recibir daño o ser afectado por alguna circunstancia adversa. Para entender qué son grupos vulnerables, primero debemos tener en claro a qué aluden las nociones de grupo y de vulnerable. Un grupo es un conjunto de individuos, animales u otros elementos. Vulnerable, por su parte, es aquel o aquello que es susceptible de recibir algún tipo de menoscabo o daño, ya sea moral o físico. La definición de vulnerable implica la existencia o aparición de una amenaza, riesgo, peligro o contingencia, pero no solo la presencia de este riesgo la que determina que el sujeto sea vulnerable o no, sino la falta o disminución de capacidad de respuesta, protección, abrigo frente a ese riesgo, o de mitigar o evitar sus consecuencias. Los grupos vulnerables, por lo tanto, son agrupaciones o comunidades de una persona que se encuentra en una situación de riesgo o desventaja. Personas o grupos que comparten una posibilidad mayor de ser dañados por las diferentes causas. Ausencia o falta de desarrollo adecuado en las capacidades, habilidades, competencias o situaciones de empoderamiento que le permitan prever, evitar, enfrentar o mitigar el riesgo específico, pérdida intencional o no de esas capacidades o desmedro de ellas frente a quienes la posean. Aceptación de los riesgos como elementos del devenir vital, nivel de exposición a las amenazas, crisis y convulsiones a las cuales se puede estar expuesto mayor que el de los otros seres humanos. Un grupo vulnerable puede estar formado por sujetos que a causa de su situación económica, su condición física, su nivel educativo, su género o su edad necesitan un esfuerzo adicional para integrarse a la sociedad y desarrollarse. Debido a esas características o condiciones, estos seres humanos pueden sufrir la violación de sus derechos. Existen sectores de la sociedad que debido a determinadas condiciones o características son más vulnerables que sus derechos humanos sean violados. Por esta razón, el organismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos trabaja en la protección, la defensa, la promoción, la observancia, el estudio y divulgación de los derechos correspondientes a estos grupos a través de los programas de atención específicos con la finalidad de focalizar los esfuerzos de estos organismos por ayudar a las víctimas a restablecer los derechos que como personas les pertenecen. Asimismo, se establecen mecanismos de prevención que ayuden a eliminar los riesgos a los que frecuentemente se exponen. Los grupos de atención vulnerable o grupos de atención prioritaria se los determina a los adultos mayores, niños, niñas, de cualquier tipo de violencia,
personas privadas de la libertad, hijos de migrantes, el desplazamiento, aquellas personas que les mencioné anteriormente, dentro de la Constitución Política del Ecuador, establece como grupos vulnerables para la atención oportuna en los diferentes casos que se pueden presentar. Eso es todo. Saludos.